¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Deuteronomio capítulo 11, verso 29, dice así la palabra del Señor: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Dejémoslo hasta ahí un momento. Cuando Israel anduvo por el desierto, ya Moisés sabía, por supuesto, que el Señor iba a cumplir sus promesas, y le dio Dios a Moisés una instrucción para cuando iniciaran la entrada a la tierra prometida. Y esa instrucción tenía que ver con llegar a dos montes, un monte llamado el monte Gerizim y otro monte llamado el monte Ebal. Y ahí le dijo Dios a Moisés que instruyera a Josué, porque Josué era el que los iba a meter, que cuando llegaran allá se reunieran y tuvieran una asamblea, una reunión de todo el pueblo, donde les leyeran la ley de Jehová con sus bendiciones, pero también con las maldiciones que trae cuando uno desobedece la palabra del Señor. Pero esa ceremonia o ese evento se iba a llevar a cabo allá en la tierra prometida, porque indudablemente que el Señor quería que el pueblo de Dios recordara, al entrar a la tierra prometida, recordara la ley de Dios, recordara su bendición y recordara las consecuencias de la desobediencia, y entonces afirmaran, es decir, afirmaran el pacto de Dios en sus vidas. Es decir, era una confirmación de pacto de Dios con el pueblo, y el pueblo tenía que tomar una decisión ahí, si iba a estar de acuerdo en seguir las leyes de Dios o, de contrario, pues recibir las consecuencias de la desobediencia. Eso lo dice aquí en Deuteronomio capítulo 11, 29, antes de que entraran a la tierra prometida. Pero ya en el libro de Josué, cuando entran a la tierra, entonces Josué no se le había olvidado las instrucciones. Inmediatamente que entran, hay algunas batallas, obviamente, primeras, la batalla de Jericó y la batalla de Jai, se llevan primero. Y luego Josué llama al pueblo para hacer esta ceremonia. Acompáñenme a Josué capítulo 8, verso 30, por favor. Ya vimos, allá está Moisés dando la instrucción en Deuteronomio, y en Josué viene el cumplimiento de la instrucción. Y dice Josué capítulo 8, versículo 30 en adelante. Dice la escritura: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová
y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras, oiga esto, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. Oiga esto, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Dejémoslo hasta ahí. Deuteronomio es la instrucción de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo. Pero Josué ya es el cumplimiento de este acto muy simbólico, sumamente simbólico. Toman dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, y le dicen: haz un altar y pon al pueblo, un pueblo dirigido hacia el monte Ebal, y el otro pueblo, la mitad, mitad y mitad, 6 tribus y 6 tribus, en el monte Gerizim. Y léeles la ley para que oigan las bendiciones y las maldiciones. Ahora, esto es sumamente importante porque, sin lugar a duda, hermano, que el cristianismo, aunque la ley, estamos en el tiempo de la gracia, no quiere decir que estamos sin ley. Es decir, el hecho de que estemos en la gracia de Dios no significa que podemos vivir como queramos. La ley de Dios debe de estar escrita en las telas del corazón, porque eso es lo que dice Hebreos. En el nuevo pacto, las leyes no están escritas en tablas de piedra. Las leyes están escritas en las telas del corazón. Pero ya vamos a llegar ahí. Pero mi punto es que había que confirmar el pacto de Dios a través de las leyes y a través de la obediencia. Y oiga esto, un acto de toma de decisión del pueblo del Señor. Y esto es muy importante porque la vida cristiana tiene que ver con decisiones. La vida cristiana tiene que ver con ir tomando decisiones en su vida, y cada decisión debe confirmar de que estamos dispuestos a caminar en la voluntad de Dios. Fíjense. Entonces yo estaba viendo aquí que cuando uno mira la ley y dice: ay, hermano, pero la ley no se puede cumplir. Pero la ley física, la ley de Moisés, era imposible cumplirla. Pero entonces, ¿quiere decir que nosotros no debemos cumplir nada? No, de ninguna manera. Claro que debemos cumplir la palabra del Señor. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ser un pueblo obediente? ¿Cómo se logra ser un pueblo consagrado a Dios? ¿Cómo se logra ser no un pueblo como Israel en el desierto, un pueblo murmurador, un pueblo desobediente? Ahora están entrando a la tierra prometida. Están entrando a un nuevo pacto. Están entrando a una nueva etapa de sus vidas. Y entonces el llamado a la obediencia es crucial para la vida espiritual del pueblo. Ahora oigan, en este relato que acabamos de leer del libro de Josué, hay varios elementos importantes que nos van a ayudar a nosotros a cumplir obedientemente la voz del Señor. Y déjeme hacerle una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos queremos ser obedientes? ¿Cuántos queremos ser obedientes a Dios? Mire, usted decide si ser obediente o no. Ser obediente le va a garantizar no la salvación, porque la salvación la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Pero la obediencia le va a garantizar, oiga esto,
La obediencia le va a garantizar las bendiciones de Dios sobre su vida en todo el camino hasta que lleguemos al final de la tierra prometida. Entonces, noten, resulta que para lograr eso, en la historia que acabamos de leer, hay varias figuras importantes. Y la primera es que había que levantar un altar. Y todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que han sido exitosos en Dios, todos han sido hombres y mujeres de altares, que buscaban a Dios con todo el corazón. Y eso nos habla de rendir nuestra vida al Señor, nos habla de sacrificios al Señor, nos habla de poner nuestra voluntad y permitir la voluntad del Señor, porque en el altar del Señor tiene que haber un sacrificio. Pero interesantemente, hoy los altares no se construyen con piedras, con madera, con leña, ya no se construyen así. Hoy se construye con vidas humanas. Usted es el altar y usted mismo es el sacrificio. Aleluya. Esos son los altares que Dios está buscando, porque Romanos capítulo 12 dice que, hermano, que hagamos sacrificios al Señor agradables, sacrificios que son nuestro culto racional, dice. Y note que dice racional, como dando a entender que uno debe de estar claro en lo que está haciendo delante del Señor. O sea, no es un sacrificio que uno desconozca qué es lo que está haciendo. Tiene que conocer lo que está haciendo. Cuando usted y yo adoramos a Dios, debemos rendir nuestro corazón. Debe de saber lo que está haciendo. Debe de rendir su voluntad a Dios. Debe de saber lo que está haciendo. Entonces note, por favor, el primer elemento que nos va a servir de figura para lo que usted y yo tenemos que hacer para llegar a ser un pueblo obediente. Se necesita altares. Nadie que no tenga altares con Dios va a lograr ser obediente. Eso es imposible. Es imposible. No se puede llegar a ser un creyente obediente si jamás entra a la presencia de Dios. Eso es imposible. Leamos un versículo, Salmo capítulo 43, versículo 4. Dice así la escritura, hablando del altar, que es importante. Dice Salmo 43, 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Nota esto, por favor. Entraré al altar de Dios. Quiere decir que hay altar de Dios. Un altar allá era físico, ahora es espiritual, pero altar siempre hay. Y solo un pueblo rendido, solo un corazón rendido a Dios encuentra el camino para llegar al lugar santísimo y poder adorarle y expresarle nuestro amor, nuestra adoración a Dios y rendirle todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios anda buscando. ¿O no dice la escritura que Dios anda buscando? ¿Qué dice, hermano? Adoradores en espíritu y en verdad. Dios anda buscando adoradores. Si hay adoración, hay altar. Tiene que haber un altar. Pero ¿quién es llamado a entrar a ese altar? Nosotros. Los que queremos aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a tener una vida de altar. Por eso, si usted revisa la vida de Abraham, por donde él iba, levantaba un altar. Llegaba a Siquem y levantaba un altar. Llegaba a Mamre y levantaba un altar.
llegó a Canaán y levantó un altar. En cualquier lugar donde iba, en el desierto podía estar, pero levantaba altares. Levantaba un altar para adorar al Dios de los cielos. Quiere decir que el altar a Dios se puede levantar en cualquier lugar. Se puede levantar aquí en el templo, ¿cómo no? Pero se puede levantar en la casa, un altar. Se puede levantar en el trabajo, se puede levantar un altar. En tu espacio libre, por supuesto, ¿eh? Se puede levantar un altar. Donde quiera que usted vaya, usted puede levantar un altar a Dios. Pero los altares son sumamente importantes para la vida de los creyentes. Ahora, fíjese que hay otro detalle en la historia aquí. Y es que hay un versículo en el que leímos de Josué 8, que este altar estaba construido por piedras. Oiga esto, léalo conmigo por favor, Josué capítulo 8. Vamos a ver el versículo 31. Acompáñeme por ahí. Dice Josué 8:31, dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar, oiga esto, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Dejémoslo hasta ahí. Un altar de piedras enteras, no labradas. Quiere decir eso, que no las había labrado, no le habían metido pico, hierro para darle forma, pero eran piedras. Buscaban obviamente las mejores piedras como para llevarlas, y las llevaban ahí, pero sin labrar. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Mire, al ser humano no lo puede labrar nadie, solo Dios. Solo Dios puede transformar la vida del ser humano. Usted me dirá, pero hermano, ¿y el diablo? Sí, el diablo también. Y dice que a uno de los de la tribu de Israel lo golpeó con cincel y lo esculpió, dice. Dios tuvo que borrar todo eso para poder poner sus leyes. Pero aquí está hablando de tablas de piedra sin labrar, sin construir, porque es Dios el que quiere ser nuestro constructor. Es Dios el que nos quiere dar forma. Es Dios el que nos quiere dar la forma, y la forma de Él, no la de nadie más. Por eso usted ve en Génesis que el Señor, cuando hizo al hombre, lo hizo, dice, a su imagen y semejanza. Ahora, el hombre cuando pecó perdió la imagen de Dios, perdió la semejanza. Por eso es que Dios tiene que reconstruirnos de nuevo, porque nosotros perdimos la imagen del Señor. Perdimos la imagen, y de seguro me sospecho que agarramos otra imagen. ¿Y cuál cree que fue la que agarramos? Aleluya. La del diablo, no tenga pena en decirlo. Agarramos la del diablo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo a los fariseos. Se quiere decir que cuando el Señor no nos había alcanzado, nosotros teníamos otro padre. Aleluya. Y nos alcanzó el Padre del cielo para arrebatarnos de otra paternidad que estaba encima de nosotros. Pero hay un detalle, ¿cómo es que Dios labra? Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, oiga esto, vosotros también como piedras vivas. Esto es por si usted estaba pensando, a saber que yo no soy piedra, yo soy
de carne y huesos, a ver qué le agarró al pastor hoy, que anda diciendo que yo soy piedra. Y no dice aquí pues que somos piedras vivas. Eso es lo que dice, mire, primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros somos una piedra que va a encajar en el templo final de Dios en la eternidad. Pero para poder encajar allá, te tienen que dar forma aquí. Aleluya. Le tienen que dar forma aquí para poder encajar allá sin ningún problema. Porque si no le dan forma, ¿a dónde lo van a ubicar? Va a ser como aquellos que agarran material y quieren hacerlo casar, un ladrillo, y dicen: no, este no sirve, no queda aquí. Y lo prueban en otro lado, lo prueban en otro lado y lo prueban en otro lado, y al final dicen: no, este no sirve, este venía más grande. O venía muy grande, o venía muy pequeño, o venía demasiado cortito, aleluya, o demasiado bajito, a saber cómo. No, este no trae la talla, hay que devolverlo. Y entonces lo tienen que sacar, porque no casa. La talla, la edificación es aquí, donde nos tienen que dar la talla que necesitamos para poder acoplarnos en el templo del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora note por favor, ahora vamos a Hebreos 10:16. ¿Cómo nos labran? ¿Cómo nos labran? Fíjese que en la lectura de Josué dice que hicieron una copia de la ley de Dios, dice la Biblia. Lo leemos, se lo voy a leer. Encuentre Hebreos 10:16. Vamos a leer Hebreos 10:16 y luego voy a volver a Josué capítulo 8. Dice Hebreos 10:16, ¿lo tiene? Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿a dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vamos a otro texto, segunda de Corintios 3:3. Mueva su Biblia, hermano, por favor, si trajo Biblia. Venía al culto, ¿va? Aleluya. Vaya, entonces lee ahí, segunda de Corintios 3:3. Mire lo que dice este texto: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Oyó? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, eso es lo que Dios está labrando, pero está labrando la ley de Dios en nuestra vida. Porque no se puede ser obediente si no se labra la ley de Dios en el corazón. No por nosotros, dice, no por tinta, no con tinta, sino por el Espíritu de Dios es lo que lo labra. Ahora volvamos a Josué, por favor, capítulo 8. Josué capítulo 8, el verso 32. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice: también escribió ahí sobre las piedras. ¿Oyó? ¿Oyó eso? Sobre las piedras una copia de la ley de Moisés.
no trajeron la ley que estaba metida en el arca. No la sacaron pues, porque ahí estaba el arca también. Ya lo vamos a ver más adelante. No sacaron la tabla que estaba dentro del arca, sino que hicieron una copia. Y esa copia de la ley la escribieron sobre las tablas de piedra que habían ido a traer para hacer el altar. Eso quiere decir que no podemos llegar a ser un hombre y una mujer de altar, de adoración, si no tenemos escrita la ley del Señor en nuestro corazón. Por eso se va a dar cuenta usted que hay cientos de creyentes que vienen al culto pero no adoran. Aleluya. Vienen al culto pero no alaban. Vienen al culto pero no se rinden. Vienen al culto pero no están buscando a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen ley adentro. Hay una ley física. Sí, oiga esto. Si la ley de Dios está escrita fuera de usted en tablas de piedra, usted jamás va a poder ser un adorador, ni jamás va a poder ser obediente. La única forma de llegar a ser un adorador a Dios es que Dios haga una copia de la ley de Dios en su tabla del corazón. Esa es la única manera. Entonces se convierte en un adorador y entonces se convierte en alguien que puede obedecer la ley del Señor. Fíjese. Aleluya. Entonces note por favor, note por favor. Gloria a Dios. Ahora, si Dios tiene que hacer una copia en nuestro corazón, es porque allá en Josué, allá era una figura nada más de lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento. Allá la está haciendo en piedra. Y note que hizo en piedras las que bajó Moisés. Pero ahora está haciendo una piedra copia para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pueda oír y leer la ley de Dios. Porque las tablas están dentro del arca, allá en el Antiguo Testamento. Cuando la ley de Dios, cuando usted conoce la ley, conoce la palabra, pero no está escrita en el corazón, jamás va a poder obedecerla. Porque está fuera del corazón. Y nada que está fuera del corazón se puede obedecer. Solo cuando el Señor la escribe adentro es que nos da la capacidad de poder empezar a caminar en la ley del Señor, en la palabra del Dios de los cielos. Entonces note por favor, ¿cómo se llega a ser un pueblo obediente? Primero, aprendiendo a hacer altares. Segundo, dejando que la ley del Señor se escribe en el corazón. Fíjense, solo así. Ahora, hay otro elemento más que es importante que la entendamos. Vamos de nuevo a Josué, por favor, capítulo 8, en el verso 33. Verso 33 dice, 8:33, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie. Oiga esta parte, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Dejémoslo hasta ahí. ¿Usted recuerda qué simbolizaba el arca del pacto? Si usted recuerda lo que vimos en el tabernáculo de Moisés, dijimos que el arca representaba la presencia de Dios.
representaba la chequina de Dios. Por eso descendía la nube sobre el tabernáculo. Y cuando la nube de Dios, la gloria de Dios caía, nadie podía entrar al templo, porque ahí estaba la gloria del Señor. Entonces el arca representa la presencia de Dios. Aquí viene algo importante. No solo se necesita altar, no solo se necesita la ley de Jehová escrita en el corazón, sino que se necesita la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, cada culto que usted y yo hacemos, si la presencia de Dios no está aquí, no sirvió de nada, hermano. No sirvió de nada. Porque solo venimos a estar en un lugar, pero no a entrar a la presencia del Señor. Fíjense. Entonces, cuando el Señor puso al pueblo de Israel a un lado y al otro lado, uno hacia el monte de la bendición, eso es el monte de la maldición, pero los puso en medio del arca del pacto, en medio de la presencia de Dios. Cuán importante es que los creyentes tengamos presencia de Dios adentro, hermano. Porque allá estaba en el arca, pero hoy la Biblia dice: ¿o no sabéis que vosotros sois morada del Espíritu Santo? Fíjense. Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. Y la única manera de poder obedecer la palabra de Dios es que la presencia de Dios haga su obra en nuestra vida de transformación y la palabra nos dirija. Hay dos cosas, no sé si alguna vez lo ha oído, pero hay dos cosas que hemos dicho que no son negociables en la vida del cristiano: ni la presencia de Dios ni la palabra de Dios son negociables. Usted no puede negociar con eso. Si usted negocia con eso, estoy hablando figurativamente. Si usted negocia con la presencia de Dios o con la palabra del Señor, usted se está desviando del camino. Por eso Proverbios dice: compra la verdad. ¿Y qué dice, hermano? No la vendas. Pero ¿quién vende la palabra? Bastantes venden la palabra. Y si no, acuérdese de un ejemplo clásico. ¿Se acuerda que Esaú vendió su propia primogenitura? ¿Por cuánto la vendió, hermano? Por un plato de lentejas. Mire, hermano, nosotros somos el ser humano, vaya, para no decir nosotros. El ser humano es tan baratío. No, en serio. El ser humano es tan barato, hermano, que hasta por un plato de frijoles, de lentejas, cambió Esaú la primogenitura de Dios. Lo cambió. Jesse, el criado de Eliseo, cambió el ministerio profético, porque Jesse era el criado, pero en otras palabras era como el discípulo de Eliseo, porque Eliseo había sido el discípulo ¿de quién? De Elías. Y cuando Elías se fue, ¿quién quedó de profeta? Quedó Eliseo, el discípulo. Pero Jesse, que era el discípulo, vendió el ministerio profético que estaban formando en él. Lo vendió por unos vestidos sirios. Lo vendió por un poco de plata, un poco de oro. Se lo vendió cuando se lo fue a pedir a Naamán. Dice mi señor que le mandes un par de vestidos, le mandes oro, le mandes esto. Dice que se lo mande. ¿Cómo no? Dijo Naamán. Si acababa de ser, hermano, acababa de ser sanado, acababa de ser quitada la lepra de su vida.
¿Cómo Naamán iba a decir que no? Llévale todo lo que quieras. Si yo acabo de ser libre, acabo de ser sano, llévale a tu señor, el profeta, llévale todo lo que quieras. Y allá va Giezi. Y cuando solo llega, le dice: ¿por qué hiciste eso? ¿Quién te mandó que hicieras eso? Pero mi señor, es que hoy tenemos poca provisión. Y yo pensé, la lepra que tenía Naamán se te va a pegar a ti. Y no solo a ti, se va a pegar a todas tus generaciones, a tus hijos. Mira, hermano, cuando uno vende la verdad, cuando uno vende, hermano, lo más valioso que Dios nos ha dado, nos hacemos pedazos nosotros solos. Nosotros solos nos estamos haciendo pedazos. Se le pegó la lepra a Giezi. Perdió el ministerio profético, por supuesto. Giezi ya no se ve después como discípulo de Eliseo. ¿Por qué? Porque vendió lo más valioso que Dios le había dado. Lo vendió. Mi hermano querido, usted y yo no nos podemos dar el lujo de vender lo que Dios nos dio ya. ¿A cuánto nos dio salvación? Usted y yo no podemos perder eso. Ahora, ¿cómo? ¿Que se puede perder? Hebreos dice: ay de vosotros, ay de vosotros, si no cuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Quiere decir entonces que la presencia de Dios y la palabra de Dios jamás están en negociación. Jamás. Ahora, veamos un versículo más. Dice Hechos capítulo 10, verso 33 al 35. Dijimos que estaba el arca allá con Josué, que es figura de la presencia de Dios. Y dice 10:33, dice: así que luego, Hechos 10:33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Sabe de quién está hablando ahí? Está hablando del centurión, de un centurión romano llamado Cornelio. Manda a llamar a Pedro. Y Pedro, cuando llega, después de haber sido tratado por el Espíritu, Cornelio dice estas palabras que a mí me impresionan. Dice: estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Se da cuenta? Presencia y palabra. En otras palabras, Cornelio, que ni siquiera se había convertido, entendió que la palabra de Dios sin la presencia no sirve de nada. Ay, hermano, ¿cómo es eso que la palabra de Dios no sirve de nada? Me estoy refiriendo al interior del ser humano cuando no recibe la palabra. Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada para que nuestras almas alcancen salvación. Entonces la palabra de Dios se escribe en el corazón cuando la presencia de Dios está con nosotros. Por eso estaba la palabra, la ley, pero también estaba el arca. Si en la casa del Señor hay palabra, pero no hay presencia, ya nos llevó el río, hermano. Porque ¿quién se va a encargar de escribirle en el corazón? Usted y yo no podemos. Usted y yo no la podemos escribir. Nosotros podemos oírla y se va a dar cuenta. Oiga lo que voy a decir, y espero yo que me logre captar la idea. Cuando usted y yo la oímos sin presencia de Dios, solo salimos de esas puertas y ya se nos olvidó el mensaje. Ya se nos olvidó.
Porque la presencia de Dios no escribió en las telas del corazón. Pero cuando la presencia de Dios escribe la palabra, uno se levanta y va todavía pensando, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Con razón yo no he avanzado, con razón yo no he caminado, con razón yo no lo había entendido. Va uno, mire, va rumiando la palabra, va entendiendo la palabra, va viviendo la palabra del Señor. Pero viene, oiga esto, viene el punto final a esto. El punto final es que Dios les dijo: levanten altar, levanten piedras, escriban la ley, mi presencia está aquí, y ahora decidan qué van a hacer. Decidan qué van a escoger. ¿Van a escoger el monte Gerizim o van a escoger el monte Ebal? El monte Gerizim es el monte de la bendición, o escogen el monte de la maldición. No sé si me di a entender, hermano. Mire todo el trayecto para tomar una decisión. ¿Se da cuenta? Todo el trayecto que hubo para llevarlos a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Escogen ustedes. Escojan qué van a seguir. ¿Van a obedecer? Van a tener bendiciones. ¿No van a obedecer? Ahí está el monte Ebal, el monte de la maldición. Pero todo lo que hizo Dios para llegar ahí, lo pasó en altar. Lo hizo levantarlo a usted como una piedra. Escribió la palabra del Señor en su corazón y lo inundó con su presencia. Solo así se pueden tomar las decisiones correctas. Solo así. Si usted es de las personas que ha tomado muchas decisiones incorrectas en su vida, es porque no pasa por ese proceso. No pasa por ahí. Usted toma sus decisiones solo. Usted toma sus decisiones sin guianza de Dios, sin el proceso debido. Y entonces termina tomando decisiones. Así yo, voy a agarrar, dice, aunque sea con este me caso. Aleluya. Decisiones. Aunque sea con aunque sea voy a agarrar. Aunque sea este trabajo, no importa. No me deja venir al culto, pero no importa. Este carro está bueno, no le alcanza el presupuesto, pero ese está bueno. Porque está tomando decisiones sin consultarle a Dios. Por eso nuestras decisiones, la mayoría de decisiones, son malas, porque no nos metemos al carril de Dios. ¿Sabe por qué tenían que tomar esa decisión? Estaban cruzando el río Jordán y entrando a la tierra prometida. Dios quería: ahora que vas a entrar en una nueva etapa en tu vida, recuerda, las decisiones se deben de tomar en la presencia de Dios. Escoge qué es lo que vas a decidir. Estás entrando a la presencia de Dios, estás entrando a la tierra prometida. 40 años diste vuelta tomando decisiones equivocadas. A partir de hoy se acaban las decisiones equivocadas y toma las correctas. Eso le estaba diciendo Dios al pueblo. Tienes que tomar decisiones. Hermano, el evangelio de Jesucristo es de decisiones. No es de emociones. Es que yo lo siento o no siento. Es que no es de sentirlo. Es de fe y decisiones. Fe y acción. Fe y acción. ¿Fe en qué? En la palabra. Y la presencia de Dios te va a confirmar lo que estás leyendo en la palabra.
Aleluya. Yo termino. Deuteronomio 28, 1 al 2. Este es nuestro texto de conclusión. Dice 28, 1 al 2, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos queremos ser bendecidos, hermano? Levanten la mano los que queremos ser bendecidos. ¿Ve el camino usted? ¿Ve cuál es el camino? El camino es altares, piedras con palabra de Dios escrita, presencia de Dios, y después decisiones firmes para seguir adelante. Ese es el camino. No hay otro camino. No hay. Bueno, hay otros caminos, como los refranes, ¿va? Todos los caminos llevan a Roma. Yo diría otro refrán más actualizado, sería: todos los caminos llevan al fracaso, si no es el camino de Dios. El camino de Dios es el que te lleva a la bendición de Dios. Yo soy el camino. Un solo camino hay para recibir la bendición de Dios. Pero ahí está marcado el camino: altares, corazones rendidos, corazones escritos de la palabra del Señor, presencia de Dios. Y cuando te ponen a elegir, oiga esto, cuando te ponen a elegir el monte, ya lo que hiciste antes ya te definió. Pues, yo agarro este es el monte Gerizim, porque así está escrito en la palabra: si oyereis atentamente la voz de Jehová, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Es la promesa cumplida de un pueblo que quiere ser obediente a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Acompáñeme a la oración. Y si usted logró captar la idea, la importancia, hermano, de este evento tan delicado, diría yo, tan especial en la vida de Israel, pero que solo es figura para nosotros. Es figura para que usted y yo lleguemos a la tierra prometida y seamos bendecidos por Dios. Oramos. Levanta tus manos al cielo, levante su corazón al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bendición esta noche. Gracias, Dios, por permitirnos oír tu palabra, Señor, por poder recibir el consejo de tu palabra. Cuán importante era para Israel entrar a la tierra prometida. Cuán importante es para nosotros entrar a su gracia, a su misericordia, y poder tomar decisiones en nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Ahora, Señor, nosotros solo te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, para que esa palabra sea escrita en lo más profundo del corazón. Gracias, Señor. Padre, presentamos, Señor, las necesidades de tu pueblo. Presentamos, Señor, aquellos que están necesitados de salud. Aquellos, Señor, que están pidiendo para que tú pongas tu mano de poder. Señor, levantamos esta noche oración por la vida de Ileana López, por la vida de Aide Salazar, Hugo Hernández, Jennifer Hernández, por Guillermo López, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder sobre toda enfermedad. Por aquellos, Señor, que están quebrantados de su salud. Por el pastor César Cifuentes, Jorge Vázquez, Luis Vázquez, Jacinto Hernández, Señor. Dios mío, tu palabra puede llegar hasta donde ellos se encuentran. Tu palabra puede llegar, Señor, hasta sus corazones. Y puedes poner tu mano poderosa, Señor. Tu mano de sanidad, Señor. Oramos por la familia Tito, por la familia Cruz, por la familia Coutuño, familia Cáceres. Padre, en el nombre de Jesucristo levantamos nuestra oración por cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos por restauración de Eduardo Sánchez, Isabela Santana, Noah Sánchez. Alcánzalos con tu misericordia. Alcánzalos con tu poder. Y sana sus almas. Sana sus almas. Aleluya. Oramos por fortaleza, por Lidia López, Mayra Méndez, Evelia Bellman, Señor. Manda tu restauración. Manda tu fortaleza. Manda de tu fuerza, Señor, sobre sus vidas. Oramos por Araceli Rodríguez, por Beatriz Herrera, por sus casos legales, Señor. Cada caso, Señor, le pedimos que tú intervengas y puedas obrar espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Señor, levantamos clamor por todas las necesidades, por todo tu pueblo, Señor, por todos tus hijos.
Levantamos las peticiones delante de tu trono, creyendo que tú tienes poder, creyendo que tú tienes el poder para obrar, Señor, en toda necesidad. En el nombre de Jesús, mira las necesidades de tu pueblo. Mira las necesidades de tu pueblo, Señor. Obra de una manera milagrosa. Obra con poder. Obra, Señor, en cada vida, en cada familia, conforme tus riquezas en gloria. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Obra, Espíritu Santo, sobre toda necesidad, sobre toda situación. Sea tu Espíritu obrando, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice cada hogar y bendice cada familia, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque tú eres fiel y permaneces fiel para siempre, Señor. Gracias, Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad seas tú glorificado. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.